Hola a todos y bienvenidos a Resumiendo Cine. Hoy vamos a hablar de El árbol de la sangre. Suscribiros al canal para ayudarnos a crecer y déjanos un comentario. Rebecca y Mark llegan en su coche hasta un caserío. Antes de entrar en la casa se acercan a un gran árbol cercano, al que él abraza, haciendo que ella haga lo mismo desde el otro lado, hasta juntar sus manos. En la casa están los muebles cubiertos con sábanas desde que murieron 2 años atrás los padres de Amaya, los propietarios de la casa. Después de revisar toda la casa abren sus portátiles para ponerse a escribir en el mismo lugar en que lo hacía Amaya años atrás, acordando no hablar de política. Empieza él recordando el verano de 1991. Una mañana apareció el que había sido chofer y guardaespaldas de su padre, Olmo Mendoza, que le contó que él estaba esperando a sus padres en el coche y presenció su atropello a manos de la mafia georgiana. Le pidió por ello que hiciera su equipaje y se la llevó, pidiéndole que no volviera a la Costa Brava al menos en 10 años, pues su casa va a ser el cuartel general de un jefe de la mafia georgiana y si avisa a la policía la matarán. Antes de seguir viaje, Olmo paró para bañarse en una pequeña cala. Nuria se desnudó, como él y se bañaron juntos, besándose y abrazándose apasionadamente, tras lo que hicieron el amor allí mismo. Cuando salió no vio ya a Olmo. Se quedó sola con el coche y no sabía conducir. Rebecca recuerda que su madre era la Maca y estaba viviendo su mayor éxito musical con el grupo punk en que cantaba. Y ella fue concebida mientras hacían su último disco, tras acostarse con un tipo del que ni siquiera se acordaba. Su madre le contó que un día, mientras su madre paseaba con ella en el carrito, la paró un hombre que le dijo que era muy fan de su música. Era Víctor Mendoza, que, Rebecca asegura, fue un regalo para su vida. Sus abuelos Pío Santolaya y Candela López, que tenían un cortijo en Sevilla, acogieron a Víctor como un hijo. Pero Maca no estaba bien y se alocaba cuando ella lloraba, por lo que ella misma pidió a Víctor y a sus padres que la ingresaran y Víctor se quedó solo con ella. Jacinto comenzó a enamorarse Julieta la primera vez que la escuchó tocar el piano, una pieza que compuso con solo 12 años. Mark recuerda que llegó a su madre, como editora, el libro de una joven escritora vasca, Amaya Zugaza, No estoy muerto, que escribió en la misma mesa en que están ellos y que le publicaron y por el que obtuvo numerosos premios, y Nuria se enamoró de Amaya como un adolescente, aunque solo hicieron el amor una vez, en la playa. Víctor no consiguió que su madre la viera a ella ni que saliera ningún día del hospital para pasear juntos los tres, pues tenía una mezcla entre pánico y vergüenza. Pero a los 6 años, Víctor tuvo una gran idea. Como su madre a lo que más temía era a las voces, le enviarían grabaciones con la voz de ella hasta que se diera cuenta de que solo escuchaba ya la suya. Olmo estaba buscando un cambio en su vida y Amaya estaba de paso por Madrid tras haber recibido un premio, cuando se cruzaron y se quedaron mutuamente prendados. Amaya tuvo 5 orgasmos seguidos. Nadie la había hecho gozar tanto. Él la llevó de regreso al País Vasco. También estaba yéndose y buscaba un sitio con montaña y se quedó de inmediato fascinado por el paisaje y se abrazó al árbol mientras los padres de Amaya lo observaban desde la ventana y le dijo que él podría vivir allí. Entretanto, Víctor consiguió que Macarena accediera a ver a la niña en la residencia. La encontraron en el jardín dentro de un gran macetero e inmóvil, colocando sus brazos como si fueran las ramas de un árbol. Víctor le dice a su hija que es un árbol mágico que conseguirá salir, ponerse el vestido que él le compró y ponerse frente a ella para verse las caras. Como Víctor era mejor que un padre de verdad, ella decidió llamarlo papá desde ese día y mientras esperaban a su madre. Cuando apareció esta, Víctor le dijo que querían que se fuera a vivir con ellos, diciéndole su madre que esperaba que no le molestaran sus voces. Ya en casa, su madre le contó que escuchaba solo una voz, la de un niño. Tanto Víctor como Olmo decidieron casarse y formar una familia. Amaya y Olmo se casaron en ese mismo prado y Víctor y Maca en la finca de Pío. De hecho, Rebecca y Mark se conocieron en la boda de Olmo y Amaya. Mientras se besaban sus tíos, ella tuvo por vez primera el deseo de besarlo a él. En la boda de Olmo y Amaya ella bailó con su padre, fijándose en que su madre se dirigía a hablar con Julieta. Rebecca decidió también presentarse, ya que nadie lo había hecho, llamando a Jacinto abuelo, aunque él le respondió que no era su abuelo. Pero Maca le dijo a Julieta que Rebecca era su nieta y ella su nuera y le tiende sus manos, donde Julieta actúa como si fuera un piano. Jacinto le dijo entonces a Rebecca que cuidarla a ella es lo mejor que hizo su hijo. Amaya le presentó a Nuria a Olmo, y le dijo que era su editora, y aunque ella lo reconoció no le dijo nada a Amaya. También se acordaba de que Amaya le había contado que una vez se había bañado con su editora. Fue Olmo quien intervino haciendo que Rebecca y Mark bailaran juntos mientras lo hacía su esposa con Nuria. Llegó una tormenta, igual que en la boda de Maca y ellos se besaban bajo la lluvia. Rebecca y Mark se acostaban bajo el árbol, cuando de pronto Olmo corrió hacia ellos y los apartó de debajo del árbol justo a tiempo para evitar que la vaca cayera sobre ellos. Mientras comen, recuerdan que en la cocina había fotos de los hermanos de Amaya. El mayor estaba prófugo en México y la hermana en la cárcel, sumando entre los dos 9 muertos. Los mismos que ella hizo revivir en su primera novela, No estoy muerto.
Ella le pidió que le hablara de su pasado, aunque él le recuerda que antes de casarse acordaron que nunca le preguntaría, diciendo ella que lo decidió él, pero que ella no puede vivir ya sin saber qué hizo en esos 14 años en España antes de conocerse y quién es realmente, y comenzó a desconfiar de él. Olmo lo notó y empezó a ver una fría distancia entre los dos, aunque el sexo los tenía fundidos el uno al otro hasta la última noche que pasaron juntos. Ella tenía que ir por un día a Barcelona para darle a Nuria el manuscrito en mano y firmar el contrato y le preguntó si le encontraría a su regreso. Recuerdan que por la mañana Olmo llevó a Amaya al aeropuerto y ella le pidió un buen beso de despedida y llevarse su sabor, aunque tras dejarla, recogió a otra mujer, una rusa llamada Verónica. Verónica le indica a Olmo, en ruso, que hay un tipo que va por libre al que debe darle una lección, pues les está quitando terreno. Le hizo citarse con Dimitri, el georgiano, para decirle que tenía algo muy interesante que ofrecerle, y cuando llegó Dimitri lo sorprendió por detrás y acabó con él como un profesional. Amaya fue a casa de Nuria, donde estaba Mark, desde donde llamó a sus padres, mostrando su preocupación, ya que estos le contaron que Olmo no regresó a casa. Nuria la abraza para consolarla y hacen tras ello el amor mientras Mark se masturba en su habitación y Olmo hace el amor con Verónica. Víctor le propuso a Olmo que se fuera a vivir con ellos y Rebeca le cedió su habitación, aunque compartiendo armario. Pasados los años, Olmo siempre estaba en casa y Víctor seguía llegando tarde. Mark vivía con su madre y con Amaya, que les cocinaba. Cuando su madre le contó lo de Olmo, Amaya decidió escribir una novela sobre la mafia rusa en España. Y después de 3 años investigando, les contó sus averiguaciones. Pensaba que Olmo comenzó a trabajar de chofer y guardaespaldas de los padres de Nuria para obtener información de su familia, pues pertenecía a una banda de la mafia rusa de la que su padre, Jacinto, era el jefe. Rebeca y Olmo fueron juntos a la boda de Amaya con Nuria. Mientras iban en el coche, ella le dijo que quería confesarle algo que le ocurría desde 4 años antes, desde los 14, recordándole el que tenía 30 años más que ella y es su tío. En la boda, y cuando las novias se daban el "si quiero", ella le dijo a Olmo que ella también quería. Él felicita a su anterior esposa, le dice también que no publicó su novela, pero que está escribiendo otra y quería hablar con él sobre su experiencia con la mafia rusa, preguntándole si hizo un pacto de silencio, siendo la respuesta de él un beso en los labios. Luego bailaron juntos y lo besó cuando vio que les miraba Olmo y para darle celos. Pero en septiembre los dos se fueron a estudiar cine a Alicante. Aquello cambió sus vidas. Él recuerda que cuando acordaron contarlo todo, dijeron que incluso sus secretos. Empieza él, contando que fue durante los fines de semana en Barcelona cuando Amaya le fue contando las averiguaciones que iba conociendo de los Mendoza. Se enteró así de que Víctor era, de hecho, el superior de Olmo. Ella dice que iba cada fin de semana a su casa debido a una fuerte crisis de su madre. Recuerda que una noche la escuchó cantar mientras se bañaba, viendo, al llegar al baño, que se había cortado las venas, llevándola con Olmo al hospital. Rebeca se marchó con Olmo mientras su padre se quedó en el hospital. Le preguntó si recordaba su verdad más grande, diciéndole que había crecido y que muchas noches soñaba con él y que tenían la noche para ellos solos. Mark recuerda que a partir de aquel suceso la notó más distante y fría en la cama, aunque ella dice que fue una época muy dura en su familia. Él le propuso entonces pasar la Semana Santa juntos en una casa rural en el Pirineo, diciéndole Rebeca que sí, pero sin entusiasmo. Llamó a Olmo, que le dijo que se iba durante un tiempo. Pensaba ir al Pirineo a una casa cerca del Monte Perdido con una vieja conocida. Y cuando Mark salió de la ducha, ella le dijo que su madre había tenido otro delirio y tenía que irse. Al conocer la verdad ahora, Mark se enfada y le dice que le da asco y sale fuera. Le dice que por fin ha conocido su verdad y ha dejado de creerla. Ella le recuerda que pasó un año con él en el postoperatorio y llevan 2 años viviendo juntos y esa verdad está vieja. Pero él le dice que no quiere saber más de esa historia y se la regala, tras lo que recoge su ropa y le dice que se vaya en tren a Bilbao y desde allí podrá volver a Madrid. Ella le suplique que se quede hasta que acaben la historia y que luego se marche y se dé un tiempo para pensar en ellos, aunque él no quiere escucharla y se va. Al llegar a Barcelona, Amaya le pregunta por lo sucedido, saludándole a su pequeña hermana, le cuenta que les falta el final de la historia, diciéndole a Amaya que entonces no vale nada y recuerda que ella los animó para despejar las sombras de su relación. Un día, Rebeca vio a su madre frente al piano, escribiendo. Le dijo que estaba componiendo y que después de 25 años tenía algo que decir, que había vuelto la maca gracias a Julieta. Rebeca le pregunta qué ocurrió en su operación, diciendo que se lo cantará. Le escribe a Mark tras ello, pues tiene algo importante que decirle, una revelación que Julieta le hizo a su madre cuando la operaron a ella siendo bebé. Mark le pregunta a Amaya si sabía que a Rebeca la operaron nada más nacer y que tuvieron que abrirle el pecho 2 veces. Amaya le cuenta que le hicieron un trasplante múltiple de órganos, siendo el donante un niño de una chabola de las afueras de Madrid, aunque antes tuvieron que hacerse con varios para ver su grupo sanguíneo y ver si eran compatibles, aunque se niega a contar quién mató al niño, pues ella ni siquiera tuvo fuerzas para terminar su novela. Mark le escribe y la anima a ir a por el final, comenzando a escribir donde lo dejaron.
Recuerda Rebeca que tras mentirle, ni siquiera fue a ver a su madre. Fue a casa de su padre para ver a Olmo, pues estaba obsesionada con él, escuchando al llegar una fuerte discusión de los dos hermanos, gritando Víctor que es el quien hace todo con la gente y diciéndole Olmo que tenga cuidado con la coca que lleva dentro. Ella se escondió en el coche de Olmo mientras Víctor le pedía que no regresara, pese a lo cual Rebeca le dijo que lo sentía, pero que tenía que irse con Olmo porque era superior a sus fuerzas. Y mientras se marchaban, Víctor empezó a sentir un infarto. Víctor está en el hospital debido a su problema de corazón, cuidado por Maca. Mark despierta a Maya para preguntarle si Víctor y Olmo mataron al niño cuyos órganos sirvieron para salvar la vida de Rebeca, respondiéndole ella que sí, tras lo que le pregunta si ese fue su último trabajo para sus padres, respondiendo también que sí. Suscribiros al canal si os ha gustado y dejar un like para apoyar al canal. Muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.